Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta webinar de presentación de esta formación en especialización en sistemas de tracción eléctrico, curso 100% en streaming que vamos a impartir por medio del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. Bienvenidos a todos los que estáis en esta webinar de presentación. Y lo que vamos a hacer en esta menos de una horita, unos 40 minutos que tenemos por delante, es presentaros cómo vamos a impartir, cómo se va a desarrollar esta formación en sistemas de tracción eléctrica. Vamos a presentar los módulos que vamos a ver, la temática, la dinámica que vamos a emplear, todos los contenidos que vamos a ir desarrollando durante las horas que dura esta formación. Y vais a poder preguntarme en este ratito que tenemos juntos cualquier duda, consulta o sugerencia que tengáis acerca de tanto objetivos como contenido, como la información general o planificación que tengamos de este curso. De manera que os sirva no solo para escuchar lo que vamos a desarrollar en el curso, sino que, oye, cualquier cosa mayores que os interese, cualquier duda que os surja que no comente, cualquier cosilla que necesitéis solventar, cualquier duda que necesitéis solventar, pues no os cortéis y lanzar la pregunta, bien sea por el chat o bien sea abriendo micrófono. Bueno, lo que vamos a ver en este rato va a ser objetivo de esta formación para centrar el tiro, a quién va dirigido y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar tras esta formación. Veremos el contenido específico y detallado de lo que vamos a ver en cada uno de los capítulos que conforman dicha formación. Os comentaré también información general acerca de cómo la vamos a organizar y cuál va a ser la planificación de las sesiones y finalmente pues el contacto entre cualquier duda o pregunta adicional que podáis tener. Pues bien, este curso va dirigido a técnicos que deseen introducirse en el sector de los sistemas de tracción eléctrico, es decir, en este ámbito de nueva movilidad, en donde tenemos en mente diversos sistemas eléctricos, perdón, diversos sistemas de tracción en un vehículo, desde un vehículo híbrido, un vehículo eléctrico 100%, un vehículo de hidrógeno o cualquier mix que pueda surgir de aquí a un tiempo, al fin y al cabo va a estar basado, o a priori va a estar basado, en motores eléctricos. Con lo cual, el objetivo de este curso es explicar cuáles son los tipos de motores que vamos a tener para que tengáis una introducción bastante profunda de todos estos sistemas que acompañan a la tracción eléctrica de vehículos. Y por otro lado, vamos a hablar de criterios de diseño e implementación de este tipo de sistemas. Los objetivos de la formación: proporcionar los criterios fundamentales de diseño de todos los componentes que conforman un sistema de tracción eléctrico, conocer los distintos tipos de motores eléctricos que tenemos a día de hoy en el mercado y su aplicación en vehículos, más concretamente en vehículos eléctricos, con sus pros y con sus contras, con todos los detalles que tiene cada una de las tipologías de motores que nos vamos a encontrar, ser capaz de definir la curva de motor necesaria para cada aplicación de movilidad eléctrica y su integración con el pack de baterías, es decir, vamos a ver cómo se calcula y cómo se estima las prestaciones de un vehículo y cómo a partir de dichas prestaciones vamos a poder dibujar una nube de puntos que van a definir la curva de par velocidad o potencia par velocidad de ese motor eléctrico de tracción que voy a necesitar para mi vehículo. Y finalmente vamos a definir y parametrizar el controlador o el inverter que gobierna el motor eléctrico. De manera que vamos a tener al final pues el ciclo completo de diseño e integración junto con programación de cualquier sistema de tracción eléctrico. Bien. Para ello, el contenido resumido de esta formación consta de los siguientes capítulos. Un primer capítulo de tipología de los motores eléctricos de tracción, que vamos a estar una semana y media más o menos, luego lo veremos desglosado con mayor detalle. Un capítulo 2 en donde vamos a analizar los sistemas de transmisión que acompañan a dichos motores eléctricos, es decir, sabemos que ese motor eléctrico va a necesitar un sistema de transmisión, pues vamos a ver cómo se conforma y vamos también a saber los parámetros fundamentales que lo definen. Una vez que sepamos o entendamos la tipología que existen de motores y de sistemas de tracción, vamos a empezar con los cálculos, de manera que iniciaremos el procedimiento a partir del ciclo WLTP,
que no solo me sirve para homologar el vehículo, sino que veremos que a partir de este ciclo voy a poder obtener muchísima información fundamental acerca de cómo tiene que ser en primer diseño, en primer cálculo, mi curva de motor eléctrico. A continuación, a través o a partir de estos datos, pasaremos al capítulo número 4, donde hablaremos de la definición concreta y específica de esa curva del motor eléctrico de tracción. A partir de ahí, una vez que sepamos cuál es la curva, cuál es el motor que queremos y el sistema de transmisión que nos hace falta, empezaremos a hablar del controlador de motor, del inverter. De manera que en el capítulo número 5 vamos a hablar de los principios de funcionamiento y de los parámetros necesarios a partir de los cuales yo voy a escoger qué controlador va a ser acorde con el motor eléctrico de tracción que debe controlar. Y por otro lado, en el capítulo número 6, pues vamos a ver una programación real de ese controlador. No con el ansia de que tengáis un conocimiento muy profundo de programación de inverters, pero sí que empecéis a tener la primera capa de cómo se programa, cuáles son los parámetros, cuál es el modelo matemático que se sigue y por qué, y más o menos, pues cómo puedo poner a punto un motor eléctrico. ¿De acuerdo? Pues bien, si pasamos al contenido en específico de cada uno de los capítulos, pues podemos pararnos primero en el capítulo número 1, en donde hablamos, como decíamos, de tipología de motores eléctricos de tracción. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues hablaremos de una introducción al sistema de tracción eléctrico que tenemos actualmente en vehículos eléctricos. Fundamentalmente nos vamos a centrar en vehículos eléctricos, no tanto en híbridos, pero aún así, si durante el desarrollo del curso tenéis dudas acerca de cualquier aplicación sobre vehículo híbrido, pues le damos un poquito, dedicamos el rato necesario para poder introducir o matizar o profundizar en aquella consulta que tengáis relativo a vehículos híbridos. Pues bien, una vez introducido el sistema de tracción en general de un vehículo eléctrico, pasaremos a ver los principios de funcionamiento de esos motores eléctricos de tracción que vamos a poder montar. Y para ello no solo entenderemos cuál es el principio electromagnético que rige el funcionamiento de esos motores, sino que en función de su tipología, pues vamos a analizar cuál va a ser su comportamiento y su característica fundamental. De manera que hablaremos de los motores asíncronos que se utilizaban inicialmente y pasaremos sobre todo a los motores síncronos, que es lo que tenemos hoy en día, pues prácticamente en casi todos los vehículos eléctricos que nos podemos encontrar. Y dentro de esta tipología de motores asíncronos, pues vamos a hablar de los más habituales que tenemos en los vehículos, como pueden ser los de imanes permanentes o como puede ser los de reluctancia conmutada. Y entre medias también hablaremos de los distintos criterios de funcionamiento en cuanto al flujo magnético que define su funcionamiento. Es decir, hablaremos de los motores de flujo radial, que es lo que tenemos a día de hoy implementado en el mercado, y también hablaremos del flujo axial, que va a ser la nueva gama o la nueva tipología de motores que ya los tenemos en fase prototipo y que en breve, pues poco a poco se irán extendiendo cada vez más en el mercado. De esta manera analizaremos de forma bastante detallada pues todos los tipos de motores con sus pros y con sus contras necesarios para cualquier sistema de tracción. A partir de ahí vamos a profundizar un poquito más y aquí sí que es verdad que me pararé más o menos en función también del interés que tengáis por esos temas y me refiero en este caso pues a hablar acerca de la geometría del estator, es decir, os voy a contar un poco cómo se bobina un motor, los distintos esquemas de bobinado que podemos tener en un estator y también vamos a analizar pues ese número de polos que define el funcionamiento de un estator. Y haremos exactamente igual con la geometría del rotor, si va o no va bobinado, cuando va con imanes permanentes, de qué manera, como veis aquí en esta pequeña imagen, de qué manera se distribuyen los imanes y por qué. Hablaremos también de cómo caracteriza un motor tanto el número de imanes como la posición que tengan y también hablaremos de ese número de polos que dispone un rotor, ¿de acuerdo? De manera que aquí tenéis pues algunas imágenes de distintos bobinados, de distintos rotores, de fabricación también, que es interesante que sepáis cómo se fabrican y cómo se montan estos motores. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de inducción que monta Tesla, pues veremos toda esa parte de geometrías aplicadas a estator, a rotor y pondremos varios ejemplos de aplicación
para que podáis ver, por ejemplo, qué usa BMW en su modelo i3, o qué emplea Audi e-tron, o qué emplea Tesla, o qué emplea el Zoe, para que veáis también más o menos pues, qué tipo de filosofía o qué arquitectura de diseño emplean los principales fabricantes. Y para terminar este capítulo de tipologías de motores eléctricos, pues vamos a hablar de los componentes adicionales que debe tener todo motor para poder funcionar adecuadamente. Y fundamentalmente vamos a hablar acerca del resolver que montamos en los motores y de los sensores de temperatura que son necesarios para controlar su calentamiento, fundamentalmente en las bobinas del estátor. Bien, pues esto será lo que veamos durante ese primer capítulo de tipología a toda la ingeniería relativa a los motores eléctricos de tracción. Visto el tema de motores, pasaríamos al capítulo número 2, en donde vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de los sistemas de transmisión. De manera que vamos a ver el conjunto completo desde motor eléctrico hasta rueda y nos pararemos sobre todo en la caja de cambios. Es decir, primero vamos a analizar por qué existe una necesidad de montar una caja de cambios, una caja de transmisión, cuando lo más económico y sencillo sería directamente que el motor eléctrico traspasase o transmitiera su par, potencia y velocidad directamente a rueda a partir de un palier, un diferencial o lo que corresponda. Veremos el por qué se montan cajas de cambio en vehículos eléctricos y vamos a analizar los dos tipos fundamentales de cajas que tenemos en el mercado. Haremos una pequeña parada por los palieres habitualmente empleados en vehículos eléctricos, daremos algunos detalles del diferencial que habitualmente nos vamos a encontrar en este tipo de vehículos, pero fundamentalmente me voy a centrar en lo nuevo, que es los dos tipos de cajas de cambios que nos vamos a encontrar, como decía. Cajas de cambios reductoras simples, que los tenemos en más de un 90% de los modelos de vehículos eléctricos, como podéis ver en esta imagen de aquí. Y también vamos a hablar de las cajas automáticas que empiezan a salir en algunos vehículos eléctricos, fundamentalmente de alta gama. Pues veremos el porqué de estas cajas automáticas y también veremos cómo se configura ese tipo de cajas. Entre medias, y que va a ser compatible para ambos tipos de cajas de cambios, veremos cómo se diseña los nuevos sistemas de freno de estacionamiento. Digo nuevos porque cambia bastante la posición del freno de estacionamiento de un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico, de manera que veremos cómo se integra ese freno de estacionamiento y también hablaremos del selector de marchas, como podéis ver aquí, con las distintas posiciones habituales en vehículos eléctricos, es decir, parking, neutro, marcha adelante y marcha detrás. Pues veremos cómo se implementa esto, qué significa, si existe o no existe un punto neutro o punto muerto real en un vehículo eléctrico y cómo se comunica con el controlador de motor o con la unidad de control de motor eléctrico o la unidad de control del sistema eléctrico de alta tensión de este tipo de vehículos, pues este mando o este selector que vamos a tener en los vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Pues con esto veremos todo lo relativo a cajas de cambio. También hablaremos de los valores habituales empleados como reductores o factores de reducción que tenemos en esta caja y también veremos principios de montaje y principios constructivos de este tipo de transmisiones para que os quede claro cómo se montan, cómo se implementan y cómo se diseñan. Una vez que tenemos claro qué debemos montar y la tipología de elementos que tenemos en el mercado, que yo puedo escoger dentro del catálogo de un fabricante o que yo puedo definir para que me lo desarrolle a medida para un proyecto determinado, pues vamos a empezar a calcular realmente cuál tiene que ser el objetivo fundamental, la curva de ese motor eléctrico. De manera que vamos a sacar una nube de puntos que van a definir, grosso modo, cómo tiene que ser esa especificación del motor para que se la podamos pasar a nuestro fabricante de motores o para que nos sirva de guía para poder decidir dentro de lo que tenemos en el mercado y podemos comprar para nuestro proyecto de diseño de vehículo eléctrico, pues cuál se asemeja o cuál se aproxima más a la necesidad que yo tengo en mi proyecto. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es emplear el ciclo WLTP para sacar la primera aproximación de puntos de par, potencia versus RPM, revoluciones por minuto de giro del rotor del motor, para tener esa primera aproximación. Entonces, como ese ciclo WLTP es muy importante tanto desde el punto de vista de la homologación del vehículo
como para el cálculo de muchos parámetros de un vehículo eléctrico. De hecho, veíamos en el anterior curso que impartimos acerca de diseño de pack de baterías, la importancia que tiene hacer ese calculillo del ciclo WLTP pensando en la autonomía y la energía almacenada en la batería. Y a partir de ahí éramos capaces de diseñar o implementar o parametrizar ese pack de baterías que íbamos a montar en nuestro vehículo. Pues en este caso vamos a hacer algo muy parecido, lo que pasa es que en vez de centrarnos en el pack de baterías, nos vamos a centrar o vamos a sacar los resultados en términos de par, potencia y régimen de revoluciones. Para eso hablaremos de los parámetros principales de este ciclo, aplicado obviamente a los vehículos eléctricos, y a partir de ahí calcularemos pues, el par y potencia desarrollado por el motor en el ciclo WLTP. De manera que daremos un repaso a los ciclos que tenemos, velocidades, aceleraciones y esa ecuación fundamental de la dinámica que me va a permitir pasar de esa potencia en rueda que me define el ciclo WLTP finalmente a la potencia que necesito extraer o que necesito desarrollar en el eje de salida de ese motor, que es lo que denominamos el rotor. Bien. Pues a partir de esta curva inicial vamos ahora a calcular la curva definitiva que me va a servir de base para buscar ese motor eléctrico. ¿Y para eso qué necesito? Pues a partir de ese análisis de prestaciones que obtengo en el ciclo WLTP, definir realmente cuáles son las prestaciones objeto del vehículo que voy a sacar al mercado. No es lo mismo diseñar un vehículo tipo turismo, por ejemplo, que diseñar un vehículo industrial, una furgoneta o un coche específicamente para uso en urbano, una motocicleta o cualquier tipo de vehículo categoría L, es decir, en función del vehículo que yo necesite implementar, pues tendremos unas prestaciones, pues veremos cuáles son las prestaciones habituales que se definen para tener el pistoletazo de salida, el kick-off de las prestaciones de un vehículo eléctrico y vamos a entender y trasladar como una aceleración, como una velocidad, como un tiempo o espacio necesario recorrido para alcanzar una magnitud determinada, pues cómo se traslada eso a magnitudes eléctricas. Es decir, eso qué significa en términos de par, de potencia y de revoluciones. De manera que a partir de la aceleración máxima del vehículo, de ese 0 a 100, de ese 0 a 60, de la velocidad punta, de la velocidad máxima mantenida que yo puedo tener, vamos a sacar ese cálculo previo de la curva de par del motor eléctrico de tracción y sacaremos también la tensión de alimentación necesaria o recomendada para ese motor conjuntamente con la intensidad de corriente eléctrica a partir de la cual necesito alimentar las bobinas del estator para poder desarrollar precisamente esa curva de motor que me genere las prestaciones necesarias para ese vehículo. Y una vez que tenemos la nube de puntos que definen la curva de par potencia frente a velocidad de ese motor eléctrico, hablando también del mapa de rendimientos de eficiencia de un motor eléctrico, pues vamos a estudiar la integración entre motor eléctrico y pack de baterías. ¿Y por qué digo integración entre motor eléctrico y pack de baterías? Porque si yo tengo un motor eléctrico que me desarrolla una potencia determinada y tengo un pack de baterías también definido en el vehículo, quien tiene que suministrar la potencia necesaria para mover ese motor va a ser la batería, con lo cual vamos a estudiar si la batería que yo tengo montada en mi vehículo es capaz o no de suministrar la suficiente potencia eléctrica a mi motor de tracción para generar la potencia mecánica necesaria para alcanzar las prestaciones definidas. De forma y manera que vamos a sacar gráficos como el que tenéis aquí, en donde podemos ver cuál es, por ejemplo, la potencia del motor y cuál es la potencia del pack de baterías, que es esta en color naranja, para ver realmente qué parte de la potencia del motor, y hablaremos igual en términos de par, ¿de acuerdo? Aquí solo pongo el ejemplo de potencia, pues vamos a ver realmente que en esta imagen, en esta foto, yo estoy perdiendo, pues en este área de aquí sombreada, pues potencia de motor que mi batería no es capaz de darme. Pues vamos a entender esos conceptos para que podamos definir en última instancia un pack de baterías acorde con las prestaciones que necesito en mi vehículo y por tanto acorde con el motor eléctrico que yo necesito implementar en dicho vehículo. Bien,
Pues analizaremos todo esto en este capítulo 4 de definición de la curva de par motor, par potencia frente al régimen de revoluciones final de este motor eléctrico. Con lo cual, a partir del conocimiento y la definición de ese motor eléctrico conjuntamente con su caja reductora o en general con su sistema de transmisión, lo que nos queda por definir qué es el inverter, es decir, el controlador de motor. De manera que vamos a hablar en ese capítulo número 5 acerca de la introducción o vamos a dar una introducción a los inverter o controladores de motores eléctricos de tracción. Hablaremos de los aspectos constructivos que definen dicho controlador o dicho inverter. Vamos a ver cuáles son sus principios de funcionamiento, veremos los transistores, veremos cómo se switchean esos transistores, veremos la frecuencia de funcionamiento y al fin y al cabo pues entenderemos cómo funciona por dentro un inverter para poder parametrizarlo finalmente y saber cuál es el inverter que más me conviene escoger, cuáles son los parámetros que definen un inverter para que yo pueda escogerlo adecuadamente en función del motor eléctrico que tenga que controlar. De manera que hablaremos al final de esos parámetros de funcionamiento, de esos criterios de diseño que yo necesito y haremos también varios ejemplos de aplicación para que tengáis orden de magnitud y algunos ejemplos que os sirvan luego de apoyo para cuando tengáis que realizar este tipo de diseños. Además, hablaremos de cómo se parametrizan este tipo de inverters y también cómo se definen los distintos perfiles de conducción que yo puedo tener en un vehículo, tanto desde el punto de vista de parametrización del inverter, como también, que es lo más habitual, desde el punto de vista de diseñar distintas curvas que van a proceder o van a provenir del pedal de la aceleración y cómo la unidad de control del sistema eléctrico de alta tensión puede entender una misma señal del acelerador, pero para modos de conducción diferentes. Pues veremos toda esta parte para que entendáis todos los factores o todos los condicionantes que forman parte de este diseño, en este caso de controladores o de inverters de motor. Y a partir del conocimiento del funcionamiento de estos inverters y cuáles son los parámetros fundamentales que tengo que definir para ser capaz de escoger un inverter, pues vamos a poner un ejemplo de control o de programación de dicho inverter. Entonces, por un lado, vamos a estudiar cuáles son los parámetros de control, veremos el modelo matemático, permitirme resumido, de los controles habituales, sobre todo el control FOC, que es el que más se emplea en motores eléctricos de tracción, entenderemos de dónde sale ese tipo de control, entenderemos las distintas zonas de regulación que voy a tener dentro de estos comportamientos o dentro de la regulación y programación de estos motores y nos conectaremos a un inverter, nos conectaremos a un controlador y haremos un ejemplo de programación de dicho controlador para que veáis cuáles son los parámetros fundamentales que entran en juego, que yo puedo calcular por un lado y aquellos que necesito implementar empíricamente en campo, porque hay muchas variables que van a alimentar todos estos bloques de decisión, estos bloques de control que voy a tener en este modelo matemático, pues veremos cuáles son los que yo puedo calcular y cuáles tengo que ir tocando para ir matizando o ir mejorando el comportamiento que yo quiero en concreto de ese motor eléctrico que se va a ver representado en las prestaciones finales de ese vehículo. Bien, pues veremos finalmente todo este ciclo de funcionamiento del inverter conjuntamente con los motores. Y con esto remataremos el último capítulo de esta formación en sistemas de tracción eléctricos. En total, la planificación general o esa información general de la formación, pues estamos hablando de un curso de 16 horas que vamos a distribuir en 4 semanas. La formación comenzará el lunes 13 de febrero y finalizará el domingo 12 de marzo, prácticamente un mes de duración. El curso es 100% en streaming, de manera que tendremos sesiones pues, como la que tendremos hoy por la misma aplicación, por GoToMeeting, los miércoles de 7 a 9 y los viernes de 6 a 4. De manera que el primer día de clase pues, será en la semana del 13 de febrero, pues el miércoles. Bien, todas las clases, como esto de aquí,
van a ser grabadas, de manera que si no podéis asistir, la vais a poder ver luego en diferido y vais a poder descargaros la grabación para poder verla tantas veces como queráis en el momento en el que consideréis. Es decir, no, si no podéis asistir a la sesión en concreto, no vais a perder la formación, sino que la podéis ver después y me vais a poder preguntar todas las dudas que os surjan de tanto de esa webinar como de cualquier otra relativa a los capítulos del curso. ¿Mediante qué canal? Mediante la plataforma de formación que tiene el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, que en este caso está dentro de la plataforma Moodle. Aquí tenéis la dirección para poder entrar. Cuando os matriculéis en el curso os daremos toda la información relativa al acceso a la plataforma y dentro de esta plataforma pues vamos a tener los manuales de teoría, las presentaciones en PDF de la webinar, vídeos, toda la info adicional necesaria para tener el curso completamente documentado, así como foros de discusión en donde vais a poder preguntar dudas, anécdotas, colgaremos algunas noticias de interés, colgaremos otras webinar de interesantes que puedan surgir durante este mes de formación acerca de motores eléctricos o en general movilidad eléctrica, por si a alguno le interesa pues verla de cualquier otro centro de formación, de cualquier otra empresa, de cualquier fabricante, de lo que veamos que resulta de interés, así como cualquier tipo de comunicación con el docente, que seré yo en este caso, acerca de la planificación o la dinámica de esta formación. Bien, pues será todo en esa plataforma Moodle que vais a tener acceso 24 horas al día durante todos los días que dure dicha formación. Y para poder obtener el diploma acreditativo de esta formación firmado por el Colegio de Ingenieros, pues hemos planteado dos autoevaluaciones que no dejan de ser un examen online tipo test, que no tendréis ningún problema si habéis estado en las clases o habéis visto los vídeos, de manera que para poder obtener el diploma tenéis que sacar un mínimo de 5 puntos en cada uno de estas dos autoevaluaciones. ¿De acuerdo? Chicos, de planificación, ¿alguna duda o pregunta? ¿O de cualquier contenido que hemos especificado en capítulos anteriores? Antes de continuar con el resto de planificación. Nada de momento. Ya sabéis que podéis abrir micrófono si queréis o escribir en el chat cualquier duda o pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, pues avanzo un poquito más mientras nadie me pregunta nada. Aquí tenéis en esta tabla las fechas de la planificación ya detallada de este curso, cada uno de los capítulos, donde veis los 3 capítulos que acabamos de detallar con su denominación, fecha de inicio y final del capítulo. Eso al fin y al cabo es orientativo, es decir, nosotros lo que vamos a mantener fijo van a ser las fechas de la webinar, pero el que haya un inicio y un fin no significa que a partir de ese fin no podáis acceder a la documentación, que siempre la vais a tener en la plataforma, o que no me podáis preguntar vía foros cualquier duda que os surja del primer capítulo cuando estemos, por ejemplo, pues desarrollando el quinto. Es únicamente una orientación para que podáis verificar si vais al día en la formación o no. De manera que iremos abriendo los capítulos en cada fecha de inicio y aquí tenéis las fechas de las webinars relativas a cada capítulo. El capítulo número 1, que es bastante extenso, vamos a tener 6 horas de formación, esos 3 días, miércoles, viernes, miércoles. Capítulo número 2 lo veremos en una sesión, capítulo número 3 una sesión y cada uno de los restantes capítulos los vamos a ver en una sesión de 2 horas de duración. Si por el motivo que sea necesitamos aumentar alguna sesión adicional porque hay muchas preguntas, porque han surgido una serie de dudas que justifican que nos juntemos de nuevo, por eso no hay ningún problema. Acordaríamos un día adicional o lo que hicieran falta para rematar esa parte. Con eso que quiero transmitiros, que aprovechéis las webinar no solo para escuchar todo el contenido que os desarrolle, sino para preguntar dudas. Como vais a tener colgadas varios manuales técnicos y la presentación que vamos a ver, si disponéis del tiempo necesario, que no siempre es posible, pero bueno, si lo disponéis, pues es bueno que le echéis un vistazo previo, porque siempre salen una serie de dudas iniciales que luego vais a poder plantear durante la webinar, porque esa webinar va a ser activa, es decir, vamos a intentar que podamos hablar, que podamos discutir cosas, os preguntaré pues muchos de los conceptos que vamos a ir viendo para que también podáis vosotros desarrollarlo y darnos cuenta si hay algún error o no, o un concepto interesante que luego
que luego podamos aprovechar y desarrollar, con lo cual voy a intentar que sean sesiones lo más dinámicas posibles. Bien. Pues chicos, con esto tenéis el contacto del Colegio de Ingenieros. Para cualquier duda que podáis tener, aquí os atenderá Marta. Cualquier duda, por correo, por teléfono, ¿vale? Y cualquier duda, pregunta, comentario que queráis hacerme, pues aquí tenéis mi contacto. Mi nombre es David Alonso Lorenzo y tenéis ese correíto a partir del cual me podéis escribir con total libertad. Lucas comenta por el chat, si uno va un poco más lento porque le cuesta, por viaje de trabajo, por el motivo que sea, correcto, se pueden hacer las evaluaciones un poco más tarde. No tienen fecha fija, es decir, lo ideal es que a mitad de curso, os iré contando durante el desarrollo de la formación, a mitad de curso hagáis la primera autoevaluación y al final hagáis la última. Si no se puede por motivos laborales, por motivos personales, por el motivo que sea, no hay ningún problema. Podéis hacerlas al final del todo y si alguno tiene un problema en concreto, lo comentamos y añadimos un poquito más de tiempo para que la hagáis. Es decir, el tema de que existan autoevaluaciones, aquí la planificación, es para que tengáis un diploma y que podamos demostrar que habéis aprovechado con un mínimo de nivel la formación, no para fastidiar, con lo cual siempre vamos a facilitar que las podáis hacer. Lo importante no es la autoevaluación, sino es intentar pues, seguir las clases y entender todo lo que vamos a ir hablando. No sé si, Lucas, te respondo. Vale, perfecto. Chicos, ¿alguna consulta más, comentario, pregunta, lo que queráis, podéis aprovechar? ¿No? ¿Más o menos claro todo? ¿Sí? Bueno, pues espero que os haya aclarado todo lo posible, pues el contenido, la dinámica y la forma en la que vamos a desarrollar esta formación. Como siempre digo, es una formación completamente dinámica y que va transformándose en función del perfil de alumno que vayamos teniendo. Es decir, si tenemos alumnos más de diseño, me centro más en diseño. Si es más práctico, me centro más en montajes, en mantenimientos, en reparaciones, en problemas que podemos tener. Si tenemos un mix, que es lo habitual, pues iré jugando con todos los tipos de formaciones o de planteamientos que podemos tener en esos sistemas, con lo cual os aseguro que al final vais a poder copar pues, todas las dudas que podáis tener o os puedan surgir en base a estos sistemas de tracción. Cualquier duda, pregunta, tenéis este correo, tenéis también el teléfono del colegio. Yo os animo que os apuntéis al curso, que lo vais a disfrutar. Y lo dicho, cualquier duda, también tenéis mi correo para preguntarme. Con lo cual, salvo que queráis añadir algo más, chicos, os dejo libre, que imagino que siendo las 7:40 tendréis ganas ya de desconectar y empezar a disfrutar un poco lo que nos queda de tarde. Genial, gracias Rubén. Gracias a ti por asistir y en general a todos los demás. Y si no tenéis ningún comentario, pues damos por concluido esta presentación. Lucas, perfecto, gracias a ti. Manuel, perfecto, nos vemos en un mes, se agradece. Muy bien, chicos, pues nada, que tengáis una buena tarde. Un saludo.